Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar, por su puntualidad. Las disculpas, es que tuvimos una situación, como les comentaba, a doña Marielos se le fue la electricidad, pero aquí está, conectadísima para iniciar. Bueno, hoy el webinar se titula Buenas prácticas empresariales contra el trabajo infantil. Primero, mi nombre es Angélica Barbosa, yo soy asesora de sostenibilidad en la Alianza Empresarial para el Desarrollo y este webinar lo hemos organizado en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la red de empresas contra el trabajo infantil, la empresa laica IDOL, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Un poco de la agenda, vamos a tener la exposición a cargo de doña María de los Ángeles del Ministerio. Vamos a tener un conversatorio donde van a participar doña Zaida Solano de Laica, Raquel Alfaro de DOL y Marco Escobedo de DOL. Y luego vamos a tener un espacio para preguntas y el cierre del webinar. Sin más, presento a doña María de los Ángeles Chinchilla, quien tiene más de 35 años de ser funcionaria pública. Labora actualmente en la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Actualmente es la subjefa del Departamento de Protección al Trabajador y de la Oficina del Trabajador Adolescente y de la Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajador Adolescente, que es la OATIA. Y además es la coordinadora técnica de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil y el punto focal país en la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Voy a dejar de compartir por acá para compartir la presentación de doña Marielos. Listo, permítame. Listo, doña Marielos, usted me indica por favor si están viendo la pantalla y puede iniciar. Bueno, buenas tardes. No sé si me están viendo bien. Disculpas porque estamos conectados del celular debido a que tuvimos problemas con la electricidad. Para mí es un placer estar hoy compartiendo con ustedes este tema tan importante para nuestro ministerio, como es el tema del trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso. Esta semana, precisamente el lunes, fue el 12 de junio, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta conmemoración se celebra desde el 2002, que la OIT lo estableció como un día especial para visibilizar toda la problemática que hay a nivel mundial, a nivel regional, sobre el tema trabajo infantil, y nuestro país igual lo conmemora. Básicamente la idea es pues concienciar sobre todo el tema que hay, sobre la magnitud que hay en el tema de trabajo infantil y adolescente, y sobre todo la importancia de restituir los derechos de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes que están trabajando. Costa Rica tiene grandes esfuerzos en la materia, de antemano tiene compromisos en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, en la meta, en el objetivo 8 que tiene que ver con promover el trabajo digno, y en la meta 8.7 donde establece el compromiso de erradicar el trabajo infantil. Entonces, en ese sentido, nuestro país tiene grandes acciones a nivel de política pública, específicamente con la creación de un plan nacional estratégico denominado Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil. Esta hoja de ruta establece compromisos para todos los sectores. Hay compromisos para todas las instituciones que tienen que ver con niñez y adolescencia. Está el sector sindical, están las organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil, está el sector, por supuesto, el sector empresarial, que es parte de nuestro tema del día de hoy, y cada uno de su sector, desde su área, está aportando un granito a este compromiso país de ser uno de los primeros países libres de trabajo infantil. Nuestro país, es importante antes de empezar a hablar del tema, pues recordar un poco qué estamos entendiendo por trabajo infantil, porque cuando hablamos de trabajo infantil en nuestro país estamos hablando de las personas menores de 15 años
que están trabajando y hay permiso para hacerlo, porque realmente les está afectando su potencial, su dignidad y sobre todo su desarrollo físico y emocional. Y en nuestro país, a partir de los 15 años ya tienen derecho a trabajar, pero en una actividad que sea simple y sencilla, que no afecte la garantía de sus derechos, como lo que es el derecho a la educación. Entonces, en esta línea es el abordaje que tiene nuestra hoja de ruta, en la cual participan una serie de instituciones realmente comprometidas y en esta, no de menos, la red de empresas contra el trabajo infantil. Es importante mencionar que a nivel de normativa países tenemos bastante. Digamos, ya sabemos que los adolescentes entre 15 y 18 pueden trabajar bajo un régimen de protección en el marco del sector formal. Sin embargo, sabemos que hay muchos que están trabajando en el sector informal en actividades que realmente sean peligrosas, y en ese sentido el compromiso es de todos, ¿verdad? No solamente pensar en que como empresa, bueno, yo no contrato a menores de 18 años, entonces no tengo que involucrarme en este tema. Al contrario, digamos, yo como empresa en el ámbito de la debida diligencia, pues tengo que pensar en el entorno donde está mi empresa, qué pasa con los hijos de mis colaboradores, qué pasa con todo lo que es la cadena alrededor de mi empresa, y en ese sentido, pues verificar que realmente no existan niños que estén trabajando o adolescentes en trabajo peligroso. Entonces, en ese sentido, surge esta inquietud con el tema de la red de empresas contra el trabajo infantil, que siempre ha estado participando en las hojas de ruta que ha tenido nuestro país a través de la OCAE. La OCAE, que representa al sector empresarial, siempre ha participado como uno de los actores más, pero esta red que vamos a contarles un poquito, que es la red de empresas contra el trabajo infantil en Costa Rica, ya desarrolla actividades ya concretas en la materia, en el sentido de que son acciones directamente con población menor de edad trabajadora. Estamos hablando que son empresas comprometidas con esta población y que pues han logrado desarrollar buenas prácticas y que se convierten en ejemplo pues para otras empresas del país en esa lucha por eliminar a que nuestros niños estén trabajando, y sobre todo sacar a los adolescentes que están trabajando en actividades peligrosas. Porque, bueno, uno diría, lo ideal no es que un adolescente pues tenga que trabajar a los 16 años, ¿verdad? Pero en nuestra realidad sí lo hay. Entonces, en ese sentido es pues volverlo a retomar su derecho a la educación, que en muchos de estos espacios, por el proceso de articulación y de coordinación y de identificación, pues se logran retomar a estos muchachos que realmente no están en el sistema educativo, para reorientarlos a que realmente puedan capacitarse y a futuro realmente poder trabajar en alguna de las empresas de nuestro país. Específicamente, ¿cómo inició nuestra red? Bueno, nuestra red inició, vamos a ver un segundo, que yo creo que, ok, no, sigo sin electricidad. La red de empresas de nuestro país surge en el 2015, básicamente con unas pocas empresas. En este momento eran 10 empresas nacionales y transnacionales que firmaron un compromiso específico de trabajar contra el tema de trabajo infantil. En su momento, Costa Rica no tenía ninguna red en este tema. Habían algunas redes a nivel de la región que fueron de ejemplo para iniciar nuestro proceso, como aquel momento era la red de empresas de Ecuador. Sin embargo, mediante una articulación público y privado, pues se logra que esas 10 empresas se comprometan y forman la red de empresas contra el trabajo infantil, que es una red que es muy importante mencionar que es de carácter voluntario. O sea, mediante un acuerdo voluntario que cada una de las empresas firman, pues se comprometen a ser parte de ese compromiso país de defender y de promover los derechos de la población menor de edad, especialmente pues el derecho a la educación, a poder desarrollar sus potencialidades, a tener un desarrollo integral. Y básicamente ese compromiso voluntario es donde las empresas y a través de sus representantes unen esfuerzos, ¿verdad? Y en ese sentido, dentro de la debida diligencia, pues se comprometen a realizar, como les decía, acciones en defensa y promoción de los derechos de la población menor de edad trabajadora. Luego, posteriormente, que lo vamos a ver en la siguiente filmina, que está en una cronología
Tal vez Angélica, si me la pasa. Ajá. Eh, eh, como eran poquitas, ¿verdad? Las mismas empresas se motivaron para hacer un lanzamiento que fue entre 2016 y 2020 para incorporar más empresas que han logrado consolidar la red. Esta red es muy importante porque ha logrado tener presencia en los diferentes sectores productivos del país. Entonces, ahora como lo vamos a ver en el día de hoy con los compañeros que nos van a presentar sus buenas prácticas del sector agropecuario, tenemos representación de muchos sectores, sector café, sector caña, sector piña. También hay empresas que tienen que representar al sector bancario, al sector industria, porque, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Etipress y uno diría, ¿qué tiene que ver Etipress que hace etiquetas con el tema trabajo infantil? Al contrario, ahora es una articulación porque cada uno, dependiendo de su razón social, pues está aportando no solamente a la red como tal, sino el compromiso con el caso de ellos, con sus trabajadores, que la mayoría son jefas de hogar y que de antemano son muy sensibles a que sus hijos puedan ser adolescentes que en trabajo peligroso. Luego de eso, importantísimo y uno de los grandes logros que ha tenido la red, y que más adelante les voy a mostrar una imagen, es este lanzamiento de la red de empresas contra el trabajo infantil. Perdón, la guía de debida diligencia que se elaboró a través de la red de empresas, conjuntamente con la Oficina de Trabajo Infantil y con apoyo de la OIT, que fue la que nos financió, la consultora que se encargó de todo el tema de sistematización. Esta guía es un logro muy importante por parte de la red porque es la primera que hay en la región. Hay muchos compromisos de todas las empresas y aquí vamos a tener varios expertos que van a exponer ahora posteriormente en el tema sostenibilidad. Pero esta guía es específicamente en el tema de trabajo infantil, o sea, debida diligencia ligado al tema trabajo infantil, de manera que le permite a la empresa que no sabe nada del tema, pues bueno, decir, yo quiero unirme a esta red, pero ¿cómo hago? Tengo que empezar por hacer un autodiagnóstico para ver cómo está el tema y a partir de ahí, pues hacer mis acciones propias a lo interno y con apoyo de la red de empresas que es parte de sus objetivos. Otro a sus empresas y sus colaboradores, que es en el proceso en que están. Tal vez si pasamos. Bien, ¿qué somos? ¿Qué empresas y organizaciones que están comprometidas específicamente con esta población, con la prevención y erradicación del trabajo infantil por medio del respeto y promoción de sus derechos y especialmente derecho a la educación, a la salud y al desarrollo integral, como le comenté? La visión de nuestra red es contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso en alineación con la meta, como les mencioné, con el objetivo 8 y la meta 8.7 de esos objetivos, donde el compromiso es un compromiso país, ¿verdad? Y en donde el sector empresarial está siendo parte de ese compromiso. Aquí importante mencionar, bueno, que uno diría que ¿qué pasa si nosotros no apoyamos a estos niños o a estos adolescentes trabajadores? Como ustedes saben, hay mucho desempleo en población joven, pero mucha de esa población joven requiere de mucho apoyo en cuanto a educación y a capacitación. Y esta población que es menor de edad todavía está en un proceso que el Estado tiene compromiso específico por ser menores de edad. Y en ese sentido, el rescatar a un muchacho de 16 años que no está estudiando y volverlo a poner en las aulas con una transferencia monetaria, pues nos va a garantizar que va a poder terminar la secundaria y que va a poder tener pues un trabajo de mayor calidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, realmente las acciones con esta población son muy sensibles y son realmente estratégicas para nuestro país. Tal vez, Angélica, si pasamos. Ajá. Bueno, ¿cuáles son los principales logros? Los principales logros que me gustaría que ustedes conocieran de esta red, como les decía, aquí hay gente, empresas del lado de comercio justo, gente que tiene que ver, empresas que tienen que ver con todo lo que es el tema de banano, con todo el tema de bancario, que también están aquí, pero esta red se ha consolidado tanto que
podemos destacar algunos de sus logros importantes, como es el abordaje del tema de trabajo infantil ya como un enfoque empresarial, ya como las empresas tienen a lo interno una política, ¿verdad?, que clarifica cómo es su compromiso con el tema. Es una instancia, esta red articuladora entre lo que es el sector público y privado, y creo que eso es importante mencionarlo, que ahorita vamos a destacar con el sistema de gobernanza, que es muy propio de nuestro país, ¿verdad?, que en otros lados no se da. Esta red ha logrado que las empresas identifiquen personas menores de edad trabajadoras y lo puedan referir para efecto de que la oficina de trabajo infantil los pueda atender y darle una atención integral. La importancia de la coordinación en todo lo que es temas de sensibilización y de formación que tiene esta red ha sido bastante importante y se ha convertido en un referente para lo que son redes a nivel de la región, y que realmente constan que se está trabajando y que se está contribuyendo al tema de la prevención del trabajo infantil. Como parte de la gobernanza, que es muy importante que ustedes lo visualicen, que es lo que decía, que eso es muy propio de nuestro país, porque en otros países digamos, no hay un ligamen tan fluido como lo tenemos en este momento en nuestro país, es la coordinación que tiene la red por parte del ministerio desde el punto de vista del área social. Como ustedes saben, el Ministerio de Trabajo, el apellido es Seguridad Social, y la Oficina de Trabajo Infantil forma parte de esa área de Seguridad Social, que es el área que es una área preventiva, ¿verdad?, un área de promoción. Entonces, a través de esa oficina es que se articula con las empresas en un tema tan valioso y tan importante como es el de la debida diligencia en el tema de trabajo infantil, y que no estamos abordando el punto coercitivo, al contrario, es de un compromiso de qué puedo hacer yo por ese niño o esa niña, ¿verdad?, para que tenga realmente un acceso a sus derechos fundamentales. Y aquí a la derecha lo que aparece es que nosotros como país somos parte de la iniciativa regional, o sea, hay una iniciativa a nivel de toda la región en materia de la erradicación del trabajo infantil. Costa Rica es parte de esa iniciativa, y a través de, que son instancias de la Organización Internacional del Trabajo, que a través de ellos hemos logrado igual articular esfuerzos y conseguir algunos recursos, ¿verdad?, para efectos de elaboración de algunas de las acciones, como la que les mencioné con la guía. Tal vez pasando a la otra imagen, que es importante para que ustedes le queden claro. Bueno, esta red, como le digo, está abierta para cualquier empresa grande o pequeña pueda participar. Cada uno, de acuerdo a su razón social, sabe a dónde, como le dicen, en qué parte estoy sensible al tema. Algunos de una forma muy directa por el quehacer que tienen de su empresa, porque tienen fincas, están en zona rural donde realmente tal vez la empresa no tiene, pero muy sensible a la intermediación, ¿verdad?, o a la subcontratación, pero otros de alguna manera en la comunidad donde estoy, o como les decía, a través de sus proveedores. La red tiene muy claro su accionar, ¿verdad? Se definió cuatro ejes en cuanto a su trabajo, y a través de esos 4 ejes que nos guiamos. Específicamente hay un eje muy bonito de comunicación y sensibilización, que ahorita les vamos a proyectar un pequeñito video. El otro eje es el de posicionamiento nacional e internacional. Ya la red ha logrado trascender a nuestro país y representar a nuestro país en otras sesiones internacionales en materia de red de empresas. Y luego el tema formación, que se ha considerado sumamente importante, porque bueno, tengo que tener claridad de que cuando hablamos de toda la normativa nacional e internacional en materia de trabajo infantil, y cuáles son las implicaciones a nivel psicológico, a nivel social, de la participación de niños y niñas, y eso se da a través de los procesos de capacitación. Y el último eje, pues, son los intercambios de buenas prácticas, como lo que estamos haciendo en el día de hoy, y que ahorita nos van a acompañar los compañeros de Laika y de DOI. Entonces, como les mencionaba, tenemos en el área de comunicación y sensibilización un pequeño video. Ese pequeño video ya está un poquito desactualizado, pero no deja de ser muy atractivo, y queríamos compartirlo con ustedes realmente porque creo que a veces esas imágenes llegan más que 1000 palabras. Entonces, Angélica, a ver si por favor me ayuda con el video. Sí, voy a compartir nuevamente porque creo que ya está para... A ver. En
Costa Rica, más de 30.000 niños, niñas y adolescentes trabajan. Muchos lo hacen en la agricultura, la ganadería y la pesca. Otros hacen las labores domésticas y cuidan de sus hermanos mientras sus padres trabajan, en lugar de asistir a la escuela. O empiezan trabajos de medio tiempo que al final se convierten en tiempo completo y abandonan el colegio sin prepararse lo suficiente. Todos esos niños, niñas y adolescentes que están trabajando en el país, quiero que trabajen conmigo. Pero primero, deben disfrutar y jugar para desarrollar toda su creatividad. Estudiar para alimentarse de conocimiento y así formarse para convertirse en lo que elijan ser. Somos la red de empresas contra el trabajo infantil. Nos unimos para que no exista trabajo infantil en nuestras compañías y para que nuestros proveedores tampoco lo permitan. Estudia, crece y trabaja conmigo. Y 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 conmigo. Listo, doña Marielos. Bien, continuamos. Como ustedes vieron, bueno, a mí me encanta este video y lo hemos visto montones de veces, pero vea el mensaje tan importante, en el sentido que si yo veo como parte del paisaje, perdón. No puedo hacer nada. Te estamos viendo y escuchando, Marín. Ah, sí, pensé, es que yo no veo nada. Ah, ya, nosotros sí te estamos viendo y te escuchamos. Ah, bueno, perdón, yo ya iba a poner un mensaje que se me había ido la imagen. Bueno, ¿sí me ven, entonces? Sí, sí, claro. Sí, ok, bien. Bueno, entonces, ok, disculpen porque aquí se me quedó la pantalla en negro. Lo que quería decirles, gracias Erika, es que el tema de los niños y los adolescentes, la importancia de nosotros poderlos capturar y realmente orientar y apoyar es fundamental, porque ya cuando son mayores de 18 años ya los programas sociales ya no son tan fluidos. Digamos que en este momento existe un programa de transferencias monetarias para niños que están trabajando y que no están asistiendo a la escuela, y para adolescentes que están asistiendo al colegio, pero que realmente pueden cambiar ese trabajo peligroso que están realizando. Tal vez adelantando la siguiente lámina, ahí es una imagen de la guía que les hemos mencionado bastante, ¿verdad? De la vida diligencia. Bueno, tal vez si pasamos, ajá, exactamente. Esa guía pues está en la disposición, está en la página de la OIT, a disposición de cualquiera, y cualquier consulta pues parte de la red se le puede apoyar, pero es como un instrumento básico realmente para incorporarse y decir, bueno, sí me interesa el tema, voy a incorporarme y voy a empezar por hacer mi autodiagnóstico. ¿Qué podría yo hacer en mi marco de mi empresa? El otra lámina es básicamente se refiere a lo que es la formación, como les comentaba. La siguiente se refiere a la formación, porque la Oficina de Trabajo Infantil cuenta con un curso básico, es un curso básico en línea, que es con lo que hemos empezado en la red a capacitarnos y que está a disposición para cualquiera que lo quiera llevar en cierto periodo del año, que consideramos que es como el inicio, ¿verdad? En este trámite de acercarse al tema por parte de las empresas que quieren unirse a la red. Y finalmente, en cuanto a las buenas prácticas, queríamos contarles que este 12 de junio tuvimos un evento donde realmente el sector empresarial, el sector sindical, el sector gobierno se comprometieron una vez más en cuanto a hacer todos los mayores esfuerzos para lo que es la eliminación del trabajo infantil, y como gran logro tuvimos, que sería la siguiente lámina,
que para efecto de la red se incorporó un sector que no estaba dentro de la red, que es el sector ganadero. Este sector ganadero firmó voluntariamente el compromiso para ser parte de la red en ese evento que tuvimos el pasado lunes, y pues que nos sentimos contentos porque realmente la forma de poder llegar a esos niños y niños es más compromisos tenemos de todos los sectores, más procesos de sensibilización y de identificación, pues que no es nada fácil, ¿verdad? Y que sabemos de que están la mayoría en lo que son las regiones fronterizas, la mayoría en las provincias donde hay menor desarrollo social y económico, ¿verdad? Y que por eso no podemos dejar de lado esa articulación que permite llegar a esos sectores. Básicamente eso sería mi participación. Ahí las disculpas por todo el tema de la conectividad, y vamos a continuar con los compañeros de la red, que en este caso van a presentar sus buenas prácticas. Aquí lo importante con las buenas prácticas como introducción es que son empresas que van más allá del cumplimiento de la norma. Es importante. No son empresas que están diciendo no contrato menores de 18 años y no hago nada. Al contrario, han hecho una serie de esfuerzos para comprometerse con esta población y que se tornan buenas prácticas porque son ejemplos para que otras empresas lo puedan replicar en sus sectores. Entonces, gracias a Dolly y gracias a Laika por estar aquí con nosotros hoy. Y muchísimas gracias a usted, doña Marielos, por la exposición sobre el trabajo de la red, sobre los logros, muy importante toda la información para la formación de otras empresas y de otras personas colaboradoras de otras empresas. Y nada, de verdad, muchísimas gracias, comprendiendo todos los problemas técnicos. Gracias por la exposición y esperamos que se pueda cualquier mantener cosa aquí. aquí estamos. Perfecto, gracias. Claro que sí, aquí estamos desde mis... Excelente. Entonces ahora le voy a dar el pase a Erika Linares, quien es la directora de la Dimensión Social de AED, para que nos pueda presentar a las personas que van a participar en el conversatorio y que pueda moderar justamente el conversatorio. Entonces, sin más, le doy el pase a Erika. Muchísimas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Un gusto que hayan aceptado las empresas Laika y Dol compartir esta tarde con nosotros. Gracias, Marielos, por compartir esa exposición al inicio. Y sin más, para no quitar tiempo, que aprovechemos estos minutos que nos quedan del webinar, que podamos conversar con las personas que vamos a tener hoy conversando. Hoy nos acompañan 3 personas. La primera es doña Zaida Solano Valverde. Doña Zaida es la gerente de sostenibilidad de Laika, de la Liga Agrícola Industrial de la Caña. Desde 1993 trabaja allí. Es administradora de empresas con énfasis en recursos humanos. Obtuvo una maestría en Administración de Empresas de la ULACID y un diplomado de Gestión de Responsabilidad Social por la Universidad de Valparaíso en Chile. Y actualmente ya tiene más de 30 años de experiencia en el sector cañero azucarero de Costa Rica. Además, contamos esta tarde de hoy con Raquel Alfaro Gómez. Raquel es trabajadora social de Dole, Costa Rica, donde labora también desde el 2012, es licenciada en Trabajo Social y tiene una maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Nacional, y actualmente está cursando una maestría en Administración de Empresas en la Fidelitas. Tiene 15 años de experiencia en Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Gerencia de Proyectos. Y también nos acompañan de la empresa Dole el señor Marco Tulio Escobedo Aguilar, quien es el director de Recursos Humanos de Dole Costa Rica. Ahí labora desde 1990, vean, un poquito antes que doña Zaida. Y pues bueno, es abogado y notario, tiene una maestría en Administración y Derecho Empresarial, y también participó en el programa de alta gerencia en recursos humanos del INCAE y la Georgetown University. Cuenta con 33 años de experiencia en gestión de relaciones laborales, gestión de organizaciones sociales y recursos humanos. Entonces, les agradezco muchísimo a las 3 personas que nos acompañen ahora. La mecánica que vamos a hacer es que voy a lanzar una pregunta donde les voy a dar la palabra a cada una para que puedan referirse por unos
2 minutos por cabeza, digamos, por algo así. Y van a hacer 3 preguntas y al final podemos hacer algún cierre si nos queda un poco de tiempo y también ver si tienen algún comentario o preguntas de las personas asistentes hacia las empresas que están participando el día de hoy. Entonces, así como estuve presentando primero con doña Zaida, muchísimas gracias. Comenzamos con doña Zaida. ¿Cuáles considera que han sido esos retos, desafíos que, sobre trabajo infantil en su empresa o sector, que les motiva a hacer un trabajo en este tema y unirse a la red en su momento? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta conversación tan importante. Vamos a ver, yo creo, Erika, que lo más importante desde el punto de vista de implementación de un tema como este, que es trabajo infantil, quiero hacer la diferencia entre hacer un trabajo a nivel empresarial y hacer un trabajo a nivel sectorial. Y creo que eso va a facilitar que entendamos cuál es la respuesta que voy a dar. Yo me voy a permitir, no voy a hacer una presentación, simplemente voy a compartirles una diapositiva por un momento. Lo que tienen ahí es una radiografía del sector cañero azucarero de Costa Rica en algunas cifras. Cuando nosotros hablamos de implementar, por ejemplo, el proceso de due diligencia del que hablaba Marielitos hace un momento, nosotros tenemos que definir muy bien cuál es el alcance, eso es lo más importante. Yo acá el día de hoy tengo 2 sombreros, ¿verdad? Tengo un sombrero de Laica como una empresa del sector agroindustrial como cualquier otra, que hacemos una transformación del azúcar que se produce en el país y elaboramos más de 250 productos que se consumen a nivel nacional y a nivel internacional. Entiéndase diferentes tipos de azúcar comercial o industrial, o sea, materia prima para panaderías, para heladerías, para galletas, para un montón de productos más, pero también producimos gelatinas, refrescos en polvo, endulzantes naturales, coctelerías, siropes para coctelería. Entonces, hay 250 productos que nosotros hacemos transformación como cualquier otra empresa. Y ese no es un sombrero fácil, pero es menos complejo que cuando hablamos de un sector. Y cuando hablamos de sector, estamos hablando de más de 7,000 productores, estamos hablando de 11 ingenios diferentes a lo largo y ancho de todo el país, estamos hablando de trabajadores alrededor de las 60,000 hectáreas que están sembradas en Costa Rica en cuanto a caña, en 25 cantones diferentes en todo el país para una producción, insisto, nacional e internacional. Entonces, no es lo mismo cuando hacemos una implementación de un tema como estos en una empresa en donde no importa la cantidad de trabajadores que tengamos, tenemos de cierta manera algún espacio, voy a decirlo de esta forma, para tal vez explicarme mejor, controlado, ¿verdad? En un espacio puerta a puerta, que cuando estamos hablando de un sector en donde hay muchísimas, miles de unidades productivas que tenemos que trabajar. Entonces, para responder básicamente tu pregunta, creo que ese es el reto más importante al que nos hemos enfrentado en cuanto a este tema, y es trabajar el tema de cantidad de unidades productivas a lo largo y ancho del país. Claro, sí, totalmente entendible que se extiende, digamos, el ámbito de acción y de control, por tanto, ahí al respecto. Y en el caso, don Marco de Dol, ¿cuáles son aquellos desafíos, aquellos retos que ustedes se enfrentan con esto que les hace trabajar el tema de trabajo infantil, actualmente? Sí, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio, porque nos permite ponernos en común, ¿verdad? Con un tema trascendental de la sociedad de un país y del mundo entero. Decíamos antes en off que la niñez es el depositario de los valores y el compromiso de una sociedad hacia el futuro, pero también es el presente y ahí es donde están enfocados nuestros esfuerzos. La actividad bananera en Costa Rica para Dole empieza en 1956 y para piña empieza hace unos 20 años o un poquito más, unos 25 años.
Pero Dole en el mundo es una empresa que tiene 170 años de proveer productos, sobre todo vegetales frescos, frutas y vegetales frescos. Y resulta que requiere de tener un prestigio de una marca de seguridad, de inocuidad, pero también en los últimos años, después del proceso de globalización, los mercados no solamente compiten por sus ventajas competitivas, sino que también deben ahora demostrar sus buenas prácticas. Y aquí es donde cae como, ¿verdad? Guante a la mano, que la preocupación por la integración el tema del trabajo infantil en nuestro quehacer diario es, pero vital, es importantísimo. Los mercados son muy sensibles a este tema. Ya hace unos 25 años, Human Rights Watch hacía un primer informe del trabajo infantil en bananeras en Ecuador. Y ahora lo vemos como algo terrible, pero en aquel momento era una práctica generalizada el uso de mano de obra infantil en algunas prácticas o cultivos agrícolas. Eso nos llevó a pensar aquí en Costa Rica que cómo estábamos, y entonces más o menos en 1988, 1990, la empresa tomó una política interna de no contratación de aquellos muchachos y muchachas que en periodo de vacaciones del colegio, no sé, ustedes son muy jóvenes, yo aquí soy el que he nacido antes que todos, pero en ese tiempo los muchachos y muchachas del colegio pedían chance para trabajar 3 mesecitos, 2 mesecitos y hacer platica para comprar útiles escolares y el uniforme y la mudada de diciembre. Entonces el Patronato Nacional de la Infancia otorgaba un permiso del patronato que se llamaba para aquellos que no alcanzaban los 18 años. Y entonces era de cierta forma común ver ese efecto en las actividades agrícolas, sobre todo en café. En banano y en piña, más o menos se daba cierta tendencia, pero no era generalizada para todo el año, sino para esas épocas. Fue así como entonces en 1990 la compañía tomó la directriz interna de no dar trabajo a menores de 18. Ahora sí, la torta es el reto. ¿Qué pasa con esta gente si no va al colegio? Si la condición económica de la familia no permite que vaya al colegio, si las distancias, si las brechas, en aquel tiempo no habían tantos colegios y facilidades como ahora. Entonces había que hacer algo en ese momento y entonces iniciaron los programas de becas, de entrega de paquetes escolares, de ayudas a colegios, a escuelas, ayudas en transporte, en general, ¿verdad? En la atención, al punto de que en el 2005 pudimos aplicar una certificación internacional que le dijera a nuestros clientes internacionales que nosotros no contratábamos mano de obra infantil. Así fue como nos logramos certificar en la norma SA 8000, donde uno de sus primeros capítulos habla del trabajo infantil. Pero como decía acertadamente Marelitos, no solamente es no contratar menores de 18, sino otorgar posibilidades para que esta población tenga atención no solo en los estudios, sino en qué se pone a hacer esta gente. Entonces, es así como el primer procedimiento para la remediación del trabajo infantil vio la vida en nuestra organización y desde entonces, desde 2005, existe y se revisa y se actualiza y se audita porque no es solo para la empresa, sino es para sus proveedores. Y entonces hace un efecto de irradiar la comunidad donde nuestros proveedores tampoco van a usar mano de obra infantil, sino que van a proveer la ayuda a la escuela. Entonces les dijimos, venga acá, vamos a donar un terreno para que se construya una escuela, vamos a donar un pabellón de aulas para el colegio, vamos a apoyar al colegio para los servicios sanitarios o los transportes. Entonces es así como en el 2017, Marelitos me invitó a una reunión allá en Ensenada
y entonces firmamos ahí la adhesión a esta noble causa de la cual estamos muy orgullosos hasta el día de hoy. Esa ruta para la eliminación del trabajo infantil nos ha llevado entonces a tomar, y ahora en la actualidad, diferentes iniciativas, entre ellas la implementación del IPME, que es el índice de pobreza multidimensional, que a mí me gusta más que se llame índice de bienestar, índice de bienestar, donde las familias de los trabajadores que están trabajando con nosotros tienen un salario digno, pero que lo documentamos, le damos seguimiento y de donde encontramos carencias, entonces ahí vamos a trabajar en el cierre de esas carencias, como cuáles, las transferencias del Estado para las mujeres jefas de hogar que tienen hijos, pero que los tienen que dejar en la casa con el cuidado de alguien para poder ir a ganarse el sustento, por ejemplo. Claro, ya a nivel de las actividades más de prevención más sostenibles, ¿verdad? Obviamente en temas de trabajo infantil. Le voy a dar una pausa ahorita, don Marco, con el tema de las acciones que ustedes tienen actualmente, ¿verdad? Y entonces más bien le voy a dar la palabra, volver a doña Zaida primero, porque nos hable un poquito sobre esto de las acciones actuales, y me vuelvo con Raquel, para que complemente lo que nos dice don Marco sobre lo que actualmente hace DOUL. Doña Zaida, un poco al respecto, igual un poquito lo que estaba comentando don Marco. Sí, nosotros, te repito, Erika, voy a enfocarme más a la parte de sector que a la parte de empresa como tal. Nosotros trabajamos bajo una herramienta que probablemente algunos de ustedes ya han escuchado, y es que nuestro sector maneja algo que le hemos llamado un protocolo de sostenibilidad del sector cañero azucarero de Costa Rica. Este protocolo es básicamente, para los que trabajamos en sostenibilidad, el resultado de un análisis de materialidad, ¿verdad? Que lo que hace es básicamente identificar los 21 temas materiales que como mínimo debemos de estar gestionando todos. Estos 21 temas tienen una división a su vez en subtemas o subáreas, podríamos llamarle, en donde nosotros vamos a dar una mejor gestión a cada una de estas áreas. Esta cantidad de subtemas suma 181 puntos diferentes de trabajo, que lo pueden ver ahí. No pretendo que lo lean, realmente ese no es el objetivo, pero están divididos, como pueden ver en la parte superior, en 3 colores: un área verde, un área azul y una área amarilla. La verde es la parte agrícola, o sea, todo lo que trabajamos en la tierra con los productores y con los ingenios, porque el ingenio también tiene tierras, ¿verdad? También tiene un componente agrícola. Una parte azul, que es básicamente el ingenio como tal, y una parte amarilla, que es la parte del AICA, o sea, ya el ente regulador del sector. Dentro de esos temas, lógicamente, está todo el tema de trabajo infantil y adolescente. Y lo que hacemos es dividir este trabajo en 2 grandes áreas, ¿verdad? Una, primero, permítanme, que no voy a hacer toda la presentación, no se asusten. Una con el componente de los ingenios, en donde, repito, pues hay un trabajo diferente que cuando trabajamos con las unidades productivas agrícolas, y otra enfocada totalmente al productor. Lo que ven ahí es el nombre del programa, que se ejecuta bajo esta sombrilla del protocolo a nivel nacional, que le hemos llamado Cultivando Futuro, y básicamente lo que busca es fortalecer las capacidades de las pymes agrícolas. Y aquí, cuando hablamos de fortalecimiento, estamos hablando de que debemos de trabajar un 1 a 1 prácticamente con los productores. Y como expliqué hace un momento, superan los 7,000 productores en Costa Rica, o sea, hay 7,000 empresas pequeñitas que producen la caña de azúcar de este país, o una gran parte de la caña de azúcar. Entonces, con ellos trabajamos, Erika, varios meses, ¿verdad? Con diferentes módulos. Ahí ustedes pueden ver los diferentes módulos, y lógicamente yo me voy a enfocar al número 3. Durante todos estos meses ellos tienen sesiones de entrenamiento, de práctica, en donde se les entregan herramientas. Insisto, buscamos fortalecer. Y hay uno dedicado a trabajo infantil y adolescente. Aquí hay un tema bien interesante, y yo me imagino que DOUL debe tener experiencia similar en este sentido. Y es que cuando nosotros hablamos de trabajo infantil a nivel de una empresa,
nosotros podemos entender que vamos a hacer un corte en nuestros reclutamientos a nivel de planilla, básicamente a una edad determinada. Ya sabemos que va a variar, ¿verdad? Dependiendo incluso del tipo de trabajo que sea, pero simplemente Recursos Humanos va a decir, no voy a contratar a alguien que no me demuestre que tiene más de X edad. Pero cuando estamos hablando de unidades productivas y en su mayoría familiares, estamos hablando de una herencia. Aquí es un tema ya multifactorial, ¿verdad? Estamos hablando de una herencia, el abuelo le enseña al papá cómo se siembra, en este caso mío la caña, el padre le enseña al otro y el otro le enseña, y se va haciendo una transferencia, y sabemos que pues las cosas han cambiado muchísimo, ¿verdad? A través de los años, y no siempre se da ese cambio cuando yo estoy en esa unidad productiva. Entonces acá estamos hablando de trabajar, de sensibilizar uno a uno los productores y de explicar, porque ya no puede el niño, tal y como lo hizo el abuelo tal vez, comenzar a trabajar a los 8 años, ¿verdad? Ya no podemos darnos el lujo de que el niño no vaya a la escuela, y muchas veces las respuestas quizás en este cambio generacional del que estoy hablando es, bueno, pero es que yo no fui a la escuela, yo no leo. Pero no pasa nada, yo tengo mi cultivo, ¿verdad? Y entonces es cómo entramos con ellos para que desaprendan algo, para que aprendan algo diferente. Y entonces sé que suena sencillo, pero realmente no lo es. Ahora, nosotros dentro de Laika, te digo, trabajamos a nivel nacional, pero también trabajamos a nivel centroamericano hoy día y latinoamericano. Ese es un HTML de una campaña que tenemos precisamente en esta misma sensibilización, porque lo mismo que acabo de explicar se presenta en todo Centroamérica, y he de decir que hay muchos temas en los que a nivel regional nos cuesta trabajar y todos lo sabemos y tenemos muchos ejemplos, pero con mucho orgullo puedo decir que el sector cañero azucarero de todos los países de Centroamérica tenemos más de 35 años de trabajar juntos, y lo que acabo de explicar le podemos hacer un copy-paste, digo yo, en trabajarlo en todos los demás países para poder decir que el sector azucarero realmente está convencido de la importancia de trabajar la prevención en este tema a nivel de todo el sector. Esperamos próximamente poder lanzar esta campaña, que de hecho ahorita está activa, la inauguramos la semana pasada y estará activa hasta el 14 de septiembre. Y durante ese plazo todos los países estamos trabajando esta sensibilización de unidades productivas que les comentaba, y espero próximamente poder darles la noticia de que lo trabajaremos a nivel latinoamericano, que es todo un reto, desde México hasta Argentina, todos los sectores azucareros de esos países. Ujú. Sí, muy importante el trabajo, no solamente en el sector, sino centroamericano y regional para lograr realmente un impacto. En ese sentido, también, Raquel, las acciones que ustedes puntuales, que nos estaba contando don Marco, que desde el 2005, que tienen mucha trayectoria, así como lo ha contado Laika, como sector es crítico ese trabajo. Principales acciones que creas que han desarrollado ustedes y que incluso sea importante para que lo apliquen otras organizaciones o empresas. Claro, muchísimas gracias, Erika, y buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, bueno, don Marco ya se adelantó un poquito, ¿verdad? Contando estas buenas prácticas en temas del 2005 con el protocolo de prevención y de remediación de personas menores de edad, ¿verdad? En caso de encontrar personas menores de edad en las plantaciones. Creo que eso ha sido fundamental, precisamente que las empresas puedan contar con un protocolo. ¿Qué hago si esto ocurre? No solamente en mi empresa, sino en mi productor o en el proveedor, ¿verdad? ¿Qué pasa si un transportista trae dentro del camión a una persona menor de edad que vienen desde Guatemala viajando juntos como familia, porque se trajo a toda la familia en el viaje, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Que se queda dentro del camión, sale. Todo eso me parece que es una de las buenas prácticas que es sumamente importante y que además tiene que alcanzar hasta la cadena de valor, ¿verdad? Hasta los productores, proveedores y demás. Creo que eso ha sido como el punto de partida, pero hablábamos también que no es solamente, y doña Zaida también lo mencionaba, que es un factor muy cultural. Entonces, pasamos de decirle a las familias, ya sus hijos menores de edad no pueden trabajar, ni siquiera en vacaciones, o no pueden venir acá, y entonces dejamos a la familia sin saber qué hacer. Ok, entonces no pueden trabajar, pero no quieren estudiar y se quedan en la casa, y entonces esto me genera una preocupación también como familia de qué voy a hacer con esta persona en la casa, si agarra malos pasos, ¿verdad? No está estudiando, no está trabajando, no está generando. Entonces, pues la dinámica comunal también cambia, por lo menos en el caso de nosotros,
porque las operaciones están muy insertas dentro de comunidades, ¿verdad? Porque somos vecinos, entonces sí hay un factor comunal también, no solamente del tema trabajador, sino de la incidencia en la comunidad y cómo esto socialmente va cambiando. Entonces, por ahí también todo el tema del apoyo a la educación, a la recreación, y al poder generar dentro de las comunidades estos recursos que contengan a las personas menores de edad, o por lo menos que les brinden actividades que les permita desarrollar otras habilidades en diferentes ámbitos. Entonces, en el tema de educación, por ejemplo, el tema desde donar un terreno, construir una escuela, un pabellón, que sea en los primeros años, tal vez, ¿verdad? Ya tal vez no hacemos tanta inversión en ese tipo de comunidad, pero continuamos dando, por ejemplo, paquetes de útiles escolares. Todos los años se entregan 6.900 paquetes de útiles escolares aproximadamente, que están acorde con la lista del MEP. Entonces, que sus cuadernos, que sus lapiceros, ¿verdad? O sea, todo lo que dice el MEP que debería de tener un estudiante para iniciar clases, se le entrega un paquete a cada hijo de colaboradores, inclusive a veces a los nietos o otras personas menores de edad a cargo. Es una de las acciones. En los últimos años se han entregado 24.000, 25.000 por ahí paquetes escolares, pero además de eso también se apoya con becas, ¿verdad? Más o menos 600, 700 becas se entregan cada año, igual con el mismo propósito. Las escuelas y colegios de las comunidades en donde estamos también reciben todos los años un subsidio, por decirlo de alguna manera, para poder ya sea comprar equipo, comprar materiales, mejorar alguna cuestión de infraestructura dentro de la escuela. En algunos años se dio transporte, ya no se da transporte, ya eso lo asume el Ministerio de Educación, pero durante muchísimos años, digamos que esa ha sido la principal apuesta, ¿verdad? Queremos que las personas en las comunidades puedan concluir sus estudios y que no tengan estas dificultades o estas razones por las cuales no asistir o no permanecer en el sistema educativo. Pero además de eso, también apostamos por el tema de la recreación, ¿verdad? Por ejemplo, con diferentes clientes o con diferentes socios comerciales y también organizaciones de base y demás, se han desarrollado dentro de las comunidades, por ejemplo, gimnasios comunales. Entonces, por poner solo un ejemplo, en Bananito Sur tenemos en un gimnasio que la infraestructura es de la empresa, funciona un gimnasio comunitario. Entonces, las máquinas las gestionamos a través de un fondo que se llamaba Fondo de Centroamérica, de una organización que se llama Reve Group, junto con la GIZ, y tienen máquinas y dan clases de zumba y dan una serie de actividades deportivas y recreativas, y tienen hasta un salón de patines, ¿verdad? Entonces tienen sus patines, le dan mantenimiento a sus patines y le brindan un servicio a una comunidad que está de Limón a 30 minutos para adentro, ¿verdad? En donde uno realmente para salir es bastante difícil. Entonces, por poner un ejemplo, pero lo mismo, rehabilitación de espacios de canchas de fútbol. En la zona rural el fútbol es tal vez una de las prácticas más comunes, pero no porque sea lo único que les guste, sino porque es lo único que tienen, ¿verdad? Entonces, pues también se han promovido. Ha sido un poquito más difícil. Perdón, tal vez el último ejemplo es el tema de redes de cuidado, que por ahí vi que ponían un comentario. En esa comunidad Bananito Sur tenemos redes de cuidado. El tema de redes de cuidado es un poquito más complicado para nosotros, son 350 comunidades en donde tenemos incidencia, y aparte de eso, las distancias y demás, pero además nuestra población, hay un grupo de nuestra población que no califica en pobreza extrema por los insumos que tienen, pero, digamos, por los recursos económicos que tienen, entonces no califican en pobreza extrema. Entonces hay que encontrar un modelo. Esa es una tarea que tenemos pendiente en temas de redes de cuidado. Pero eso, Erika, por mencionar, creo que son las principales acciones, y el tema de pobreza multidimensional que mencionaba don Marco. El tema de prevenir, o sea, que nosotros logremos trabajar con la familia para que esta familia rompa un círculo de pobreza multidimensional, desde el hecho de vivir en una vivienda, de estar en una vivienda digna, el hecho de que sus padres puedan tener oportunidades laborales con un salario digno, seguro, que los niños puedan estar atendidos, ¿verdad? Inclusive el tema migratorio, porque muchísimas de estas familias caen en este tema por falta de acceso a los mismos beneficios del Estado que parten de una condición migratoria. Entonces, el tema de pobreza multidimensional es sí o sí uno de nuestros temas claves para poder seguir trabajando en romper el círculo de pobreza, y que los niños, las niñas y los adolescentes no continúen por ahí. Claro. Sí, definitivamente tiene que ser un abordaje integral, porque es multifactorial, como decía
doña Zaida, ahorita el tema del trabajo infantil, y me llama mucha atención que muchos de los programas que ustedes tienen al interno en colaboradores y hacia afuera en la comunidad, nosotros que conocemos también los programas de Laica, coinciden mucho con las estrategias que Laica también tiene de trabajo social interno con sus personas colaboradoras, desde el tema de útiles escolares, becas y otro tipo de apoyo que también tienen, muy focalizado en temas de prevención de la exclusión escolar, como un mecanismo para la prevención del trabajo infantil definitivamente. Quisiera que estos minutos podamos cerrar un poco. Nosotros tenemos un desafío mundial y nacional que es la erradicación o la eliminación del trabajo infantil. Esa es la meta del 8.7, que es el ODS 7, la meta 7, el ODS 8, perdón, de la meta 7, erradicar el trabajo infantil. Costa Rica es uno de los países que podríamos decir que está en la ruta, a pesar del retroceso que pudo traer una pandemia en temas de exclusión escolar, etcétera, ¿verdad? Que estamos en la ruta de la erradicación del trabajo infantil y esperamos. Pero, ¿qué desafíos ven ustedes o cómo se vislumbra en el futuro? También arrancamos con después con don Marco, para cerrar con Raquel. ¿Cómo vislumbran ustedes qué desafíos tenemos en este contexto que tal vez sea un poco más favorable que otros países, pero que el contexto que ustedes viven no es tan favorable como otros sectores, ¿verdad? En ese tema que es crítico. ¿Cómo vislumbran ustedes esos desafíos? ¿Qué creen ustedes que en el futuro debemos de hacer? ¿En qué debíamos de reforzar? ¿Qué alianzas, etcétera? ¿Cómo lo ven? Digamos, después don Marco. En el evento del lunes anterior que mencionaba Marielitos, la directora de la OIT decía algo bien interesante, ¿verdad? Y es que hay una pregunta que todavía no tenemos respuesta y es cómo se va a declarar un país libre de trabajo infantil. ¿Cuál es la fórmula? ¿Verdad? Es poco probable que un país pueda decir estoy completamente seguro de que absolutamente en todos los kilómetros cuadrados que tenemos de territorio no hay un solo niño o un adolescente trabajando en alguna labor que no deba estar. Entonces, yo creo que eso es fundamental para poder llegar a la meta, porque vamos todos caminando hacia una meta, Erika, pero necesitamos decir cómo paso el examen, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la meta, más bien? Exacto, ¿cuál es la meta? ¿A dónde está la meta? Ujú. Exacto, me la vas corriendo como cada año, me la corres un poquitito más y entonces cuando sé que ya terminé este proceso. Quizás sea un proceso que no termine nunca, ¿verdad? Creo que aquí lo importante es saber que tenemos que saber gestionar, como decían los compañeros de DOL, qué pasa si encuentran trabajo infantil en una unidad específica productiva en una región. ¿Cuál es ese plan de remediación, verdad? Porque quizás es un poco utópico decir que nunca más vamos a encontrar un niño en ninguno de los sectores productivos, debido a que, repito, es un tema multifactorial, va a estar sujeto a muchas condiciones. Ojalá no volvamos a tener nunca más una pandemia, pero también sabemos que probablemente eso se vaya a repetir de aquí a no sé cuántos años y eso también vaya a ser entonces un factor de incidencia en este tipo de temas. Entonces yo creo que lo primero es saber cómo nos vamos a declarar libres de trabajo infantil. Creo que la identificación es un gran reto. ¿Dónde están estos 6,000 niños de los que estamos hablando que existen en Costa Rica? ¿Dónde están? ¿Verdad? Porque hay muchos sectores productivos, algunos más propensos por su naturaleza que otros a que puedan aparecer o puedan estar. Pero cuando hacemos auditorías, por supuesto que todo el mundo, pues claro que no se va a esconder, ¿verdad? Si es que hay alguno, nosotros queremos creer pues que está bastante bien gestionado en nuestro sector, pero Caña no es todo el país, ¿verdad? Hay muchísimos sectores. Entonces, ¿dónde están estos niños? Porque yo creo que todos tenemos recursos finitos y hablo de todos, ¿verdad? No estoy hablando solo del sector empresarial. Entonces, Erika, hay un gran reto. Si tenemos recursos finitos, debemos utilizar esos recursos donde realmente se necesitan. Y en estos momentos, si no sabemos dónde están los 6,000, que yo tengo la fe de que sean menos, ¿verdad? Que ya al año 23 sean menos, pero sigamos hablando de los 6,000, ¿dónde están para que esos recursos finitos sean bien aprovechados? Porque si no, estamos perdiéndonos quizás la oportunidad de llegar exactamente en donde está la herida. Y tal vez me estoy tomando una pastillita para el dolor de cabeza y lo que tengo es dolor de pancita. Entonces necesitamos esa identificación, no solo en zonas, sino en las áreas productivas en donde están para poder trabajar ya al nivel en el que está Costa Rica, que pues muy orgullosos todos, es un buen nivel si nos comparamos con otros países, pero para poder llegar precisamente
exactamente donde tenemos el problema. Y creo que ese es un gran reto que como país tenemos. María lo sabe que hemos trabajado mucho en el tema de estadísticas, sabemos que tenemos limitaciones en cuanto a estadística nacional en ese objetivo que estoy explicando puntualmente y creo que ese para mí es el reto principal para al fin declararnos libres de trabajo infantil. Exactamente, muchas gracias. Don Marco, ¿usted cómo ve el futuro? ¿Cómo cree que por dónde tenemos, qué nos falta? Bueno, sí, la bola de cristal me dice que el trabajo infantil está asociado a la condición económica de bienestar de la familia. Hay mucho peso en la definición política de cómo se cierra y comparto con doña Zaida cómo se cierra la brecha y se declara la ausencia total del trabajo infantil. Pero hay un pecado original que es que el trabajo infantil está impulsado por condiciones, lamentablemente, condiciones económicas que no están siendo cubiertas en los hogares. Para no decir la situación patológica, ¿verdad? Del trabajo infantil. Vamos a decir la situación financiera o económica que lo motiva. Entonces, vamos a ver, ¿qué futuro veo? ¿Qué se me ocurre? ¿En qué estamos trabajando? Bueno, precisamente en la virtud de la alianza de los buenos. Entonces, cada vez que vamos metiendo en el saco a los buenos, ¿verdad? Entonces van siendo más evidentes los que no están en ese saco. Entonces es urgente para mí en el corto plazo, en el cortísimo plazo, es que las empresas que son las empleadoras, pueden ser empresas familiares también, ¿verdad? Y puede ser la informalidad. Y doña Zaida, posiblemente, después hablamos de eso, pero en la informalidad nos vamos a encontrar sorpresas. El asunto es que en la formalidad tenemos que agotar la brecha sí o sí, porque el mundo competitivo de la vida de las empresas está siendo cada vez más transparente por toda la denuncia social que ahora es, hoy por hoy, es la fuerza que mueve la búsqueda de esa reputación de las empresas. Entonces, los consumidores en Costa Rica deberíamos decir, no compro un producto de una empresa que no esté en la red anti-trabajo infantil. Entonces, ahora sí que la gente, la sociedad demanda que las empresas no usen trabajo infantil, ni proveedores que tengan trabajo infantil, ni amigos ni vecinos que trabajen que tengan trabajo infantil. Entonces, es un tema de conciencia nacional. Pero para empezar por algún lado y no quedar en el aire, es precisamente de una vez cerrar la brecha, no del trabajo infantil, sino de las empresas que pudieran captar eventualmente trabajo infantil o productos o materias primas que vienen de la red de trabajo infantil. Yo pienso que ahí está el asunto desde el punto de vista empresarial, sectorial, que sí o sí tenemos que cerrar la brecha. Para que entonces dejemos el sector informal ahí en la gran duda, que ya ahora sí, la política pública tiene que abordarlo. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Raquel, ¿cómo lo ves? Gracias. Sí, bueno, creo que coincido con doña Zaida, con Marco, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer. Me parece que nosotros como empresas privadas, como parte del sector público también que integra la red, uno de los llamados es precisamente a integrar a esos otros sectores que todavía no tienen voz, que no tienen representación y que a veces es porque no se sienten identificados con yo no tengo trabajo infantil, ¿verdad? O sea, yo no tengo eso, ese no es mi problema, entonces no, ni siquiera lo contemplo como un tema. Pero precisamente muchas de esas empresas o muchos de estos sectores están en las comunidades en donde todavía se encuentran los focos de trabajo infantil. Entonces, creo que es un tema, sí, de sensibilización, ¿verdad? Efectivamente, pero precisamente con estos actores que pueden ser un ancla para jalar a las comunidades, para jalar a las personas y jalar a sus proveedores, precisamente para la denuncia, para la denuncia en el buen sentido de decir, aquí tenemos a una persona que está con ese.
Yo sí diría que tenemos que seguir trabajando en educación, pero no solamente desde el enfoque de la educación formal, sabemos que es fundamental, pero creo que también hay un tema de educación desde la parte social y de educación también de los padres y las madres de familia. Que muchísimas veces por un tema cultural o por un tema social, un tema financiero y un montón de razones, de herencia, como lo decían ahora, ¿verdad? Normalizan el tema de que una persona menor de edad esté trabajando y bueno, es trabajo honesto, ¿verdad? Entonces las familias siguen acuerpando este tipo de prácticas porque es trabajo honesto y es mejor que esté trabajando en esto y no que se me pierda. Entonces sí hay que hacer como mucho proceso de educación, de sensibilización y para poder lograr eso sí hay que involucrar a organizaciones que tienen todo el alcance en materia de niñez y adolescencia, como lo es el PAN y las demás organizaciones que tienen dentro de su enfoque todo el abordaje de la primera infancia y de la adolescencia. Y creo que por último sería seguir visibilizando, ¿verdad? El tema de que sean 6.500 niños, niñas y adolescentes que estén en esta situación, no debería de nosotros de decirnos, son solo 6.000, ya llegamos a la meta, no, al contrario, así sea uno, así sea una, deberíamos de seguir, ¿verdad? Levantando la banderita, porque efectivamente, como decía doña Zaida, tal vez no vamos a llegar a un círculo o a un periodo larguísimo, digamos, tenemos 0 casos para el resto de la vida, pero por lo menos sí que sepamos dónde están, que sepamos abordarlos y que no dejemos de actuar, porque realmente cada uno y cada una, así sea uno, como les digo, merece tener un abordaje y una calidad de vida segura, ¿verdad? Acorde a lo que debe ser. Entonces yo creo que eso serían como las acciones, ¿verdad? Sabemos que hay un factor económico en el país y en el mundo que posiblemente ponga de manifiesto, o más bien en algún momento haga que se nos devuelva, ¿verdad? Que nos incremente la brecha, porque en realidad estamos en un momento económico, político, social y demás que genera ruido, entonces esperemos que no ocurra, pero precisamente creo que es parte de lo que tenemos que seguir haciendo, seguir hablando, seguir trabajando y seguir involucrando a los demás sectores. Muchísimas gracias a ustedes tres. En realidad queda clarísimo que el sector empresarial como el máximo empleador en este país tiene una responsabilidad y en su mayoría asumir el compromiso y se está comprometiendo con los esfuerzos a nivel país para lograr la eliminación, la erradicación, la prevención del trabajo infantil en Costa Rica y de adolescente peligroso. Tenemos una ventaja, contamos con una institucionalidad que nos acuerpa, con el cual podemos hacer alianzas. Sin embargo, todavía, como ustedes lo han manifestado, nos hacen falta datos, necesitamos el apoyo todavía con esta data que nos permita tomar decisiones, tanto al sector empleador como al sector público, que es quien tiene que decir a dónde está el norte y a dónde llega la meta, como decía doña Zaida. El valor de las alianzas es indiscutible, como ustedes lo han manifestado, y unas alianzas que van desde la alianza público-privada a nivel macro hasta alianzas territoriales, muy locales, para poder abordar todas las dimensiones y realidades, los contextos que tenemos, ¿verdad? A veces hay que tomar decisiones muy en el alto nivel, a veces son decisiones más pequeñitas para ir logrando este objetivo que tenemos, y me parece importantísimo, pues, destacar, difundir los esfuerzos que se hacen, como ahora ustedes han podido ver. Tenemos esfuerzos de empresas, esfuerzos sectoriales, esfuerzos más allá del país, centroamericanos. Tenemos grandes esfuerzos en comunidades donde la empresa se convierte en el aliado esencial para el adelanto y el bienestar de muchas personas y familias, donde a veces el Estado se nos queda un poquito corto también. Y entonces creo que esto nos da una visión de que es una estrategia de muchos sectores, ¿verdad? Y que como es multifactorial, así tenemos que abordarlo desde muchos sectores. Finalmente, seguir hablando del tema. Me encantó eso de que no podemos dejar de hablar sobre el tema, de darle importancia. Hay temas país que hemos abandonado la discusión y la reflexión, y pareciera como que ya no existen, como que se han eliminado, ¿verdad? Entonces, en caso de seguir poniendo el tema del trabajo infantil como algo. Les agradecemos muchísimo
su aporte, que hayan querido compartir con nosotros esto. Como ustedes saben, la grabación se sube en nuestro canal de YouTube y se le envía a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros, a quienes también les agradecemos muchísimo. Gracias nuevamente, Marielos, por ese trabajo, que han estado toda la semana con carreras, desde el lunes incluso, que ya estaban en el Museo de los Niños y todo. Y bueno, realmente destacarles y felicitarles a tanto a Adol como a Laika el trabajo que hacen día a día, que yo sé que es un trabajo muy, muy concienzudo. Yo sé que hay un tema de mercados y de caso de negocio importantísimo, pero por lo menos en ustedes tres además es un compromiso personal. Y entonces eso me parece tan importante y se nota como en la forma como lo hablan. Muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen una muy buena tarde. No sé si Angélica tiene que dar alguna otra información, pero por mi parte muchísimas gracias. No, Erika, reiterar el agradecimiento a don Marco, a Raquel, a doña Zaida, a doña Marielos. Muchísimas gracias por el acceder a esta invitación. Y muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a este webinar. Tal como les comentaba en el chat, estaremos compartiendo la grabación para que ustedes también puedan repasarla y difundirla con otros contactos e invitarles a que estén atentos a nuestras redes sociales para otras actividades. Muchísimas gracias y linda tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias, feliz tarde.